Hola, ¿qué tal? Bienvenidos ya a la recta final de esta quinta edición de TV Morfosis, este espacio en televisión para hablar sobre la televisión y cómo se está transformando. Estamos completando ya 2 jornadas, 2 días muy intensos y muy interesantes con más de 30 expertos de 8 países distintos. 2 jornadas donde hemos hablado de muchos temas, que de todos hemos tomado buena nota también a través de las redes sociales. Y bueno, vamos a cerrar con broche de oro. Esta es la conferencia de clausura con Ignacio Ramonet. Entonces, antes de darle la palabra, vamos a ver una pequeña semblanza. Ignacio Ramonet Míguez, presidente del Media Watch Global, Observatorio Internacional de los Medios de Comunicación. Ignacio Ramonet Míguez es doctor en Semiología e Historia de la Cultura por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París y catedrático de Teoría de la Comunicación en la Universidad Denis Diderot, especialista en geopolítica y estrategia internacional y consultor de la ONU. Actualmente imparte clases en la Sorbona de París. Desde 1990 hasta 2008, fue director de la publicación mensual Le Monde Diplomatique y la bimensual Manière de Bois. Es una de las figuras principales del movimiento antiglobalización. Bueno, este es nuestro conferencista magistral para la clausura de esta quinta edición de TV Morfosis y los dejo con él. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero, evidentemente quiero agradecerle a los organizadores de este importante evento de haber tenido la gentileza de invitarme y de confiarme esta responsabilidad y este honor de hacer la ponencia de clausura de estas jornadas tan importantes consagradas a las audiencias audiovisuales, consumidores en movimiento. Tengo que disculparme por el estado de mi voz. Estoy saliendo de una laringitis y hace unos días no tenía en absoluto voz, así que no se sorprendan si tengo que interrumpirme de vez en cuando para beber un sorbo de agua. Bien, quisiera, el título que le he dado a mi ponencia es Las televisiones públicas frente a los desafíos de los cambios de las audiencias audiovisuales. Como varios ponentes han dicho ya a lo largo de estas jornadas, las audiencias están modificándose y en particular están migrando de la televisión hacia el universo, digamos el ecosistema Internet. Por ejemplo, sabemos ahora, desde este año, que por primera vez los adultos estadounidenses pasan más tiempo conectados a la red que frente a su televisor. La televisión, que era reina de los medios hasta hace poco, está encaminándose hacia
su declive. En los Estados Unidos, la red, la web, Internet, está destronando a la pantalla chica a nivel de las audiencias. Por ejemplo, le voy a dar cifras que seguramente ya han sido evocadas aquí por otros ponentes. En 2013, este año, un adulto americano habrá pasado, en término medio, cada día 5 horas y 16 minutos a navegar sobre Internet y solo 4 horas y 31 minutos, es decir, 45 minutos menos a ver la televisión. Esto es la primera vez que ocurre en Estados Unidos. Por primera vez se franquea esa línea que hace que la frecuencia de Internet es superior a la frecuencia de la televisión. Recuerden que el presidente Obama, para esta campaña de su segundo mandato, el año pasado, cuando fue reelegido, no dio ninguna entrevista a ningún gran canal de televisión y no dio ninguna entrevista a ningún gran diario de Estados Unidos. Hizo su campaña basándose en las redes sociales, porque tiene 27 millones de followers en Twitter. Y no hay ningún telediario de ninguna de las 4 principales cadenas de televisión que tenga 27 millones de telespectadores en Estados Unidos, y no hay ningún diario que tenga 27 millones de lectores en Estados Unidos. Entonces, las redes están cada vez más atrayendo a las audiencias. Podríamos decir que Internet está canibalizando a la televisión, pero también está canibalizando a la radio y a la prensa en particular escrita. No solo la prensa, estamos en un salón del libro, también del libro impreso, también del libro de papel, de pago. Entre los soportes digitales, el que más éxito está teniendo no es la pantalla de un ordenador portable como este o la pantalla de una computadora fija, sino esencialmente son los terminales móviles, el del smartphone o el de las tabletas, que son los que ahora tienen la mayor audiencia. Por ejemplo, en Estados Unidos hace unos años las personas le consagraban a la pantalla del teléfono, el teléfono tiene 6 años, el smartphone tiene apenas 6 años, pero le consagraban 24 minutos. Actualmente, este año, 2013, le van a consagrar 2 horas y 21 minutos para ver vídeos o para ver imágenes o para consultar Internet. Es interesante constatar, por otra parte, que el tiempo que se pasa en un medio, que cada ciudadano pasa con un medio, audiovisual, está aumentando. Y en particular es porque ahora una parte de la audiencia practica lo que podríamos llamar la multitarea. Es decir, por ejemplo, está mirando la televisión, pero a la vez está consultando o manipulando su smartphone o su tableta. Está viendo, por ejemplo, un partido de fútbol y está enviando comentarios sobre el partido de fútbol a sus amigos o está enviando tweets a sus seguidores. O sea que de esta manera, en realidad, pronto vamos a llegar en Estados Unidos, que es el país un poco pionero, aunque el Canadá también, y quizá más pionero Canadá que Estados Unidos. Les voy a dar unas cifras. Pero estamos yendo hacia la posibilidad de que pronto entremos en una situación en la que los ciudadanos verán más de 24 horas de consulta o de consumo mediático diario, en la medida en que se acumula. Y las encuestadoras
acumulan el tiempo que se pasa en la tableta y el tiempo que se pasa en la televisión, y a veces, evidentemente, es el mismo tiempo, pero aumentado. En Canadá, esto que está pasando ahora en Estados Unidos ya ocurre desde el 2010. Hace ya 3 años que Internet tiene más audiencia que la televisión. En Canadá, por ejemplo, los canadienses han pasado casi 18 horas, más de 18 horas por semana en Internet en 2010, frente a la televisión, donde apenas pasaron menos de 17. Es decir, pasan 1 hora más por semana utilizando Internet, la pantalla de la web, más que la televisión. Y evidentemente en Francia también estamos viendo cómo cada vez más el consumo de la televisión no se hace viendo televisión, también se ha dicho aquí en otras ponencias, sino que ahora en realidad se ven vídeos en línea, en general a través de YouTube, que retoman extractos. La media de los extractos en Francia es de 4 minutos y 20 segundos de emisiones diversas, pero fíjense que el año pasado, por ejemplo, en el 2012, los franceses vieron un total de 2.200 millones de vídeos en línea a través de YouTube, que a veces repetían emisiones de televisión. O sea que es evidente que esa frontera entre la audiencia de televisión y la audiencia de Internet ya se ha roto, y que la mayoría ahora en muchos países, y seguramente esta tendencia que vemos en Canadá, en Estados Unidos, va a extenderse. Y lo mismo está ocurriendo en Corea del Sur, lo mismo está ocurriendo en Singapur, lo mismo está ocurriendo en Japón, en Finlandia. Entonces, estamos viendo que los países más avanzados en términos de consumo de Internet ya tienen una audiencia superior en Internet que en la televisión. Al mismo tiempo, obviamente los jóvenes son quienes pasan más tiempo en las redes sociales y en los sitios compartidos, en particular Twitter, Facebook. Pero actualmente también podemos decir que estas redes sociales están alcanzando una dimensión que ya forman parte probablemente de, digamos, las comunidades humanas más importantes del planeta. Si hubiese un país que se llamase Facebooklandia, ese país tendría 1.000 millones de habitantes. Evidentemente, solo 2 países del mundo tienen más de 1.000 millones de habitantes, que es la India y China, ¿verdad? Y si hubiese un país que se llamase Twitterlandia, pues tendría actualmente unos 650 millones de habitantes. Son comunidades gigantescas. No hemos conocido nunca en otros sectores, estoy pensando en sindicatos, por ejemplo, asociaciones, movimientos sociales, que tengan este tipo de dimensión. Claro, aparentemente 1.000 millones de usuarios de Facebook es igual que un sindicato. Bueno, no es igual que un sindicato, pero antes de que se inventaran los sindicatos, y esto lo dice nuestro amigo Manuel Castells, también los trabajadores que trabajaban en una fábrica, aunque fuese de la misma naturaleza, una fábrica, digamos, de acero, en una región, y los trabajadores que trabajaban en una fábrica de acero en otra región, no tenían nada en común, hasta que se crearon los sindicatos y se descubrió que sí tenían algo en común. Era que eran todos trabajadores, y tenían todos patronos, y eran todos explotados, etc. Entonces, quizá estas comunidades, Facebooklandia, Twitterlandia y las nuevas que vayan surgiendo, pues probablemente también pueden mañana constituir una comunidad que se puede organizar en torno a algunos criterios. Y ya hemos visto además la influencia que ha podido tener
estas redes en movimientos como las primaveras árabes o movimientos de indignados o Occupy Wall Street que hemos visto aquí también en México. En todo caso, por ejemplo, les voy a dar una cifra que es muy interesante, que en el Reino Unido, por ejemplo, los jóvenes consagran cada día 7 horas y media, 7 horas y 28 minutos exactamente, a navegar sobre Facebook, a utilizar Facebook, a consultar Facebook, a intercambiar a través de Facebook. O sea que 30 minutos más que el año anterior. Y en Francia, por ejemplo, los jóvenes consagran 6 horas diarias a usar Facebook. Es decir, estamos en unas dimensiones extremadamente importantes. Esto obviamente no ha escapado a la vigilancia de los programadores de televisión. Aquí también, a lo largo de estas jornadas, se ha reflexionado en cómo recuperar ese interés por Internet, cómo recuperarlo para las audiencias de televisión, cómo precisamente establecer una convergencia entre las redes sociales por una parte y la televisión por otra parte. Es posible, en todo caso esa es la apuesta de estas jornadas. Así hemos visto últimamente, les voy a dar varios ejemplos, donde los programadores han tratado de encontrar una manera de relacionar programas de televisión y redes sociales, para que el usuario de redes sociales pueda seguir haciéndolo, pero a la vez está participando como audiencia de una emisión. Por ejemplo, la BBC, en el último episodio de una serie mítica de Inglaterra que se llama EastEnders, los telespectadores podían apostar y votar en línea con sus tabletas o con sus teléfonos o con sus ordenadores para identificar al culpable. Y los programadores habían imaginado 10 finales diferentes de quién era el culpable, 10 finales diferentes con diferentes culpables, y el que más era deseado por los telespectadores internautas, ese es el final que se propuso y solo se supo 30 minutos antes del final del episodio. Era el último episodio de la serie. Bien, ahí tenemos un ejemplo de cómo tratar de hacer que el uso de Internet pueda estar al servicio de una audiencia diferente. De igual manera, en Estados Unidos, por ejemplo, la NBC ha tratado de integrar en la serie Community, los espectadores podían intervenir enviando tweets y tratando de modificar el carácter de los personajes. En otra serie, la serie Lone Star, que difundió la Fox, por ejemplo, se proponía únicamente a los que tenían un iPad de intervenir para ir corrigiendo el piloto. El piloto es este primer episodio que sirve de base al resto de la serie, ¿verdad? O sea que tenemos una posibilidad de hacer que los internautas intervengan y que puedan modificar el guión en función del flujo de influencia de los utilizadores de Internet. También en Channel 4, en Inglaterra, en una serie que se llama 7 Days, que se trata de una especie de Big Brother, una cámara de vigilancia que sigue a un grupo de telerrealidad, pero que no está encerrado, que sigue a unas 30 personas bajo vigilancia. Y bien, a través de Facebook, los telespectadores tenían que dar consejos o tenían que hacer observaciones para que los personajes pudieran ir escapando de esa vigilancia. Y claro, eso creaba un efecto de fidelización, porque cada internauta
que había a través de Facebook introducido alguna observación, algún consejo, alguna nota, pues quería ver, viendo el episodio siguiente, si su contribución había podido modificar el guión, se había tenido en cuenta este guión. De esta manera, repito una vez más, se trata de crear una relación entre una audiencia audiovisual de televisión que está en pérdida y, por otra parte, unos consumidores que se han ido del lado de Internet. Esto también está ocurriendo en el deporte donde efectivamente cada vez más las pruebas deportivas tratan de utilizar a los internautas y también a los propios atletas, porque hay sitios ahora donde los atletas envían tweets y envían sus propias opiniones sobre lo que han hecho, y es habitual que tengan decenas o centenares de miles de seguidores, algunos futbolistas como Messi o como Cristiano Ronaldo, etcétera, tienen centenas que siguen los tweets de estos deportistas, que por otra parte evidentemente actúan en las emisiones de televisión. O sea, todo esto que estoy diciendo confirma que las audiencias audiovisuales están efectivamente, como dice el título de nuestras jornadas, están ahora convirtiéndose en consumidores en movimiento, consumidores nómadas, ¿verdad?, que se desplazan y que pueden ver televisión a tal momento o pueden consumirla bajo otro soporte que no el soporte de la televisión, o pueden consumirla a través de Internet, o simplemente pueden consagrarse a Internet. Y este cambio audiovisual, este cambio del paisaje audiovisual, está planteando, en mi opinión, en todo caso es lo que yo quisiera plantear aquí, está planteando la cuestión de saber cómo van o cómo deben reaccionar frente a este fenómeno relativamente nuevo y en crecimiento, las televisiones públicas. Y aquí conviene explicar algunos conceptos, ¿verdad? Aunque globalmente nosotros conocemos los conceptos en torno a las televisiones públicas. Los canales públicos de radio y televisión representan un fragmento únicamente cuya importancia varía en función del panorama general del paisaje audiovisual. Y varían según un país y según un momento. Por ejemplo, si hablásemos aquí de Corea del Norte, o si hablásemos de Arabia Saudita, por ejemplo, pues diríamos que el sector público ocupa la totalidad del paisaje audiovisual, de todo el espacio audiovisual. Y diríamos además de todo el espacio mediático, porque son sistemas políticos autoritarios y no permiten la pluralidad de opinión. En otros países, por ejemplo en Estados Unidos, el sector público, hay un canal de televisión público en Estados Unidos, PBS, tiene una presencia muy limitada, al contrario de lo que ocurre en Corea del Norte o en Arabia Saudita. Pero la influencia de ese canal público, que tiene poca audiencia, pero la influencia en el debate de las ideas, en la cultura y hasta en las cuestiones de educación es importante. Como a veces en países donde la televisión pública no es dominante, pero tiene una influencia por su calidad. Entre estos dos extremos, Estados Unidos, Corea del Norte, se puede hablar de un modelo europeo. Hay un modelo europeo que combina un sector público fuerte, por una parte, y por otra parte, dispositivos de regulación, es decir, reglas que van a organizar y que se aplican a todos los servicios de comunicación audiovisual. Y a este respecto
decía yo que quiero precisar algunos conceptos que conviene bien entender. Primero, hay que hacer una diferencia entre medios públicos, por una parte, televisión pública, por ejemplo, y medios de comunicación del Estado o del gobierno. Todo lo que es público no es del Estado y no es del gobierno. El Estado no es el gobierno. Porque además del Estado nacional y además del gobierno, en un país, en cualquier país, hay entidades de carácter público que tienen derecho a expresarse de forma independiente, que pueden tener su radio, que pueden tener su televisión, que pueden tener un órgano de comunicación públicos, he dicho, ¿eh? Por ejemplo, el Parlamento. En Francia, por ejemplo, hay un canal parlamentario que pertenece al Parlamento y no es el Estado y no es el gobierno. Por ejemplo, los partidos políticos son entes públicos, pero no son el gobierno. Los sindicatos pueden tener radio, pueden tener televisiones. Los poderes locales, en México los estados, las regiones, las provincias, los municipios. También las comunidades y las organizaciones culturales, las organizaciones étnicas, religiosas, las minorías lingüísticas, pueden tener su radio, su televisión, su prensa. Las universidades, en muchos países de América Latina hay televisiones de la universidad o radios de la universidad, centros de investigación. Todos estos que he citado son entes públicos, pero no son gubernamentales. Por otra parte, incluso los sistemas sujetos a la regulación pública de todos los medios audiovisuales, el sector privado, tiene el mismo objetivo principal que cualquier empresa privada. Por una parte el sector público, por otra parte el sector privado, y esencialmente el sector privado tiene un objetivo principal con los medios. ¿Cuál es ese objetivo? El de cualquier empresa privada, repito, obtener beneficios, ganar dinero. Esto había sido formulado cínicamente por el presidente del principal canal de televisión privado francés, el canal se llama TF1, y el presidente de este canal, en un libro que publicó explicando cómo funcionaba su canal privado, decía que el principal trabajo, la principal misión de un canal privado de televisión consistía en vender a los anunciantes tiempo de cerebro humano disponible. ¿Entiendes? Él decía, lo que yo vendo, lo que yo le vendo a Coca-Cola, es el ejemplo que él dio, lo que yo le vendo a Coca-Cola es un tiempo de cerebro humano disponible, que son los telespectadores, que consagran una parte de su tiempo a ver las cuñas de televisión de Coca-Cola. Tercera precisión, sin embargo, con la creciente concentración del sector de la comunicación, del cual las emisoras privadas de radio y televisión son un solo componente, el sistema mediático no obedece únicamente a una lógica de rentabilidad. Claro, el objetivo principal es ganar dinero, pero no solo ganar dinero. ¿Qué otro motivo tiene una empresa privada mediática? Yo pienso que también es un poderoso vector mundial, los canales privados de comunicación, es un poderoso vector mundial de la ideología neoliberal. Todo medio de comunicación y de información es por definición una herramienta ideológica. Está creando ideología
a medida que está emitiendo. Y la apuesta que hacemos aquí es decir que en el conjunto de los medios privados de comunicación y de información se trata de defender la ideología neoliberal que califica todas las medidas de regulación pública en favor del pluralismo y de los bienes comunes de la sociedad, los califica de ataque a la libertad de información o de ataque a los derechos humanos. El sector privado no quiere que se regule, que haya reglas que regulen el funcionamiento de los medios de comunicación y de información. Es la gran batalla que se está actualmente desarrollando en América Latina, en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, países que acaban de publicar leyes de medios para organizar precisamente la expresión, la libre expresión, que no sea totalmente dominada por los monopolios privados, uno o dos monopolios privados que tienen el dominio de toda la expresión comunicacional. En América Latina, la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, es una caricatura de lo que acabo de decir. Es un sindicato de propietarios, no un sindicato de periodistas, un sindicato de patronos. Y estos patronos, evidentemente, confunden libertad de empresa con libertad de expresión. Y cuando se le ponen límites a, digamos, los excesos de la empresa, denuncian ataques contra la libertad de expresión. Más que en otros continentes, el sistema mediático en América Latina se ha convertido en un actor político de choque contra los gobiernos progresistas. En Venezuela, por ejemplo, el sistema mediático privado participó abiertamente en el golpe de Estado del 11 de abril del 2002. No solo participó, organizó y dio el golpe de Estado del 11 de abril del 2002 contra el presidente Chávez. En otros países, que acabo de citar, Argentina, Bolivia, Ecuador, actualmente el sector privado mediático está llevando a cabo campañas de desestabilización contra estos gobiernos para impedir toda democratización de la legislación del sector de la comunicación. Es una batalla que evidentemente también se está llevando a cabo en México en este momento. A ver si aquí habrá una ley de medios para limitar la potencia de los monopolios. En estos países que acabo de citar, y en otros, en América Latina, en Brasil, podríamos decir también, la inmensa mayoría de los medios privados se comportan como fuerzas políticas de oposición y en ocasión se comportan como fuerzas golpistas. Estados Unidos es otro ejemplo del papel antidemocrático del sistema mediático. Allí la vida política está secuestrada por las grandes corporaciones que gastan miles de millones de dólares para comprar espacio o tiempo de publicidad en los medios a fin de derrotar democráticamente a los candidatos al Congreso que podrían ser hostiles a sus intereses y para hacer elegir a otros candidatos que entonces serán especies de marionetas en sus manos. Una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos del 21 de enero del 2010 permite a las empresas de financiar sin limitaciones las campañas electorales y por eso podemos decir que en Estados Unidos en realidad la ecuación democrática fundamental no es
un hombre, un voto, una persona, un voto, sino que es $1, un voto. Hasta el punto de que el propio presidente Barack Obama, a pesar de haber sido beneficiario de ese sistema, porque recogió más aportaciones financieras que cualquier otro competidor, el propio presidente Obama calificó esta sentencia del Tribunal Supremo cito al presidente Obama, gran victoria para las multinacionales petroleras, para los bancos de Wall Street, para las compañías de seguros y otros grupos de interés, quienes cada día movilizan fuerzas en Washington para ahogar la voz del pueblo estadounidense. Es Barack Obama el que dice esto, no es un revolucionario. O sea que el propio Barack Obama considera que el sistema electoral de Estados Unidos, mediante el juego del poder mediático, evidentemente transforma ese proceso electoral en pura farsa. Porque a cambio de un diluvio de dólares, ciertos medios de comunicación se abstienen de toda crítica de los candidatos beneficiarios de esta compra de votos. En cada elección estamos ante lo que podríamos llamar un golpe de Estado electoral, organizado por lo que podría llamarse el complejo mediático financiero, que no es ajeno al célebre complejo militaro-industrial que había denunciado el presidente Eisenhower en 1959, cuando abandonó su mandato, cuando terminó su mandato. La ausencia de regulación de la financiación de las campañas electorales y la debilidad de los medios públicos en Estados Unidos, medios públicos, que no hay, impiden cualquier contrapeso al poder del dinero. Todos sabemos que las elecciones en Estados Unidos, y nuestro amigo Noam Chomsky lo ha demostrado ampliamente en varios de sus ensayos y estudios, las elecciones son montajes espectaculares dirigidos por la poderosa industria de las relaciones públicas que floreció hace un siglo en países como Inglaterra y Estados Unidos, donde las luchas populares habían ganado la suficiente libertad para que el público ya no fuera tan fácilmente controlado por la fuerza. Entonces los ingenieros de las políticas públicas se dieron cuenta de que iba a ser necesario controlar las actitudes, era necesario controlar los sentimientos, era necesario controlar las opiniones. Y uno de los elementos de esa tarea era controlar las elecciones. Y para eso se puso en marcha una cierta concepción del funcionamiento de los medios públicos. No nos olvidemos que la propaganda es una herramienta de persuasión. La propaganda, ¿en qué consiste la propaganda? La propaganda consiste en convencer a la gente, pero también en reforzar opiniones, en reforzar prejuicios. La propaganda más eficaz, la propaganda más penetrante es la propaganda insidiosa, silenciosa, la que normalmente no reconocemos como propaganda. Si alguien nos dice estoy haciendo propaganda, desconfiamos, levantamos nuestro sistema de defensa. Pero si alguien nos cuenta una historia, digamos, divertida, que nos distiende, nos alegra, nos hace reír, en ese momento estamos indefensos y ahí penetra la propaganda. La propaganda eficaz aparece disfrazada y responde efectivamente, hoy ya no se llama propaganda. Es una frase, como saben ustedes, de origen religioso, propaganda fide.
Era un departamento del Vaticano encargado de difundir la fe católica. Hoy día se llama relaciones públicas. Relaciones públicas es el nombre moderno de la propaganda. Es un término no banal, es un término inventado por uno de los genios de la publicidad, Edward Bernays, que era sobrino de Sigmund Freud, el inventor del psicoanálisis. Y Bernays tiene un libro célebre que yo les aconsejo que lean, se llama Propaganda precisamente, en el que teoriza la capacidad que deben tener las democracias para convencer a los ciudadanos y mantenerlos pacificados. La propaganda que parece propaganda es mala propaganda. Si se reconoce como propaganda, no sirve. El mayor efecto persuasivo lo tiene lo que podríamos llamar el mensaje subliminal, el que nos pasa desapercibido, que pasa para nosotros desapercibido. Ese es el que debe hacer saltar nuestras alarmas. ¿Cuándo lo detectamos? A efectos electorales, Estados Unidos no es una democracia guiada, como lo puede ser, por ejemplo, Irán, donde los candidatos requieren la aprobación de los clérigos musulmanes imperantes. En sociedades libres, como Estados Unidos, son los grupos financieros los que seleccionan de manera invisible a los candidatos. Y entre los candidatos que consiguen pasar el filtro, los resultados terminan casi siempre determinados por los gastos de campaña. $1, un voto. Cuanto más dinero yo meto en la campaña, más eficaz será mi campaña y más probabilidades tiene de ganar mi candidato. La situación es más sofisticada en Europa. Por un lado, la financiación de las campañas electorales en Europa, en la mayoría de los países de Europa, generalmente está establecida por la ley. No se puede gastar más que una cierta suma determinada por la ley. Por otro lado, no existe el concepto de canal de radio o de televisión opositor. Es frecuente en América Latina en particular que digan, no, ese es un periódico opositor, o esa es una radio de la oposición, o ese es un canal de televisión de la oposición. Eso no existe. Porque es de oposición son los partidos políticos, no los medios. Debido a estos dispositivos de regulación, los partidos políticos de la oposición, sea cual sea el gobierno, tienen cierto acceso a los canales públicos y también tienen acceso, evidentemente, a los canales privados. Porque sería un gran error centrar solo en el derecho de acceso, porque el formataje de las mentes se hace de manera mucho menos visible a través de la estructura y del comentario de los noticieros. Por ejemplo, el tratamiento de los movimientos sociales por los grandes noticieros de televisión obedece a 5 objetivos que los colectivos de comunicación han identificado. Les voy a citar rápidamente estos objetivos. Primero, se trata de cooptar mediante el individualismo, personalizar las luchas, destacando a algunos dirigentes. Segundo, se trata de dividir, insistir sobre las divisiones, etc. Tercero, se trata de criminalizar las luchas sociales. Si ustedes ven los noticieros de información de la televisión de los grandes medios, siempre las luchas sociales están criminalizadas. Siempre son culpables los que protestan, aunque tengan 1000 razones de protestar. Cuarto, dividir e imponer agendas. Y quinto, invisibilizar las luchas. La mejor manera de censurar las causas de una lucha social, de una protesta social,
es hacerla invisible, no hablar de ella, ningunearla. Estos métodos no son exclusivos de América Latina, aunque son muy frecuentes en América Latina. También se aplican en otros países del mundo y también se aplican en Europa. Las cuestiones de control o de falta de control de la información en la televisión y el contenido de los programas de noticia son solo una parte del problema. Para evaluar el impacto político e ideológico global de las empresas de medios audiovisuales, es también necesario y quizá más importante tener en cuenta los programas de entretenimiento. Lo que yo decía antes, ¿verdad? Cuando nos distraen es más fácil introducir la propaganda, ¿eh? Y los programas de entretenimiento tienen una carga ideológica a veces importante. Yo he escrito un libro, no es para que el libro prácticamente está agotado, pero lo pueden encontrar en algunas bibliotecas, se llama Propagandas Silenciosas, un libro que publiqué hace unos 15 años y que trata de esta cuestión, de cómo los mensajes ideológicos pasan mejor por películas de tipo western o por comedias o por series de televisión. En aquel momento yo estudiaba Columbo o Kojak, etc. En términos de audiencia, de lo que hablábamos al principio, la audiencia que es evidentemente la materia prima de la propaganda, ese tiempo de cerebro disponible. Pero si de repente el tiempo de cerebro disponible se va, porque son audiencias en movimiento, y se va a Internet, ¿cómo yo lo voy a controlar entonces? Que es un problema que se está planteando ahora para los dueños de los grandes medios privados. En Francia, por ejemplo, he dado unas cifras antes, les voy a dar otras ahora. En Francia, las personas mayores de 4 años, es decir, los no niños pequeños, pasan un promedio de 3 horas 50 por día delante de la televisión, la pantalla de televisión. Y las personas mayores de 13 años escuchan la radio una media de 2 horas 58 por día, casi 3 horas por día. Eso sin contar el tiempo que pasan ahora, gracias a Internet, como lo decía al principio, ante las pantallas de la computadora, de las tabletas o de los teléfonos inteligentes. Una pequeña fracción del tiempo es la que se dedica a la información política en el sentido estricto del término. Muy pocas personas consagran mucho tiempo a la información política. La mayoría de las personas consagra su tiempo, ya sea en Internet o ya sea en la televisión, a distraerse, a divertirse, a entretenerse. O los deportes, por ejemplo. Es uno de los principales retos de los programadores de televisión pública hoy día para cumplir con su misión de construir ciudadanía. En la medida en que suponemos que la televisión pública no difunde esta propaganda elemental de la que acabo de hablar, y las televisiones públicas tienen como misión la difusión de la cultura, la promoción de la identidad, de la ciudadanía, de la integración, la defensa de las lenguas nacionales, de la cultura. Evidentemente las situaciones varían mucho de un país a otro. Permítanme mencionar algunas tendencias importantes en Europa, en particular en Francia, y veremos si convergen con las que existen en otras partes del mundo. Quisiera recordar lo que dije antes, de que evidentemente canal público no quiere decir canal gubernamental. Un medio público no es un medio del gobierno. Y nadie en Europa defiende un monopolio del Estado. En Francia, por ejemplo, se suprimió en 1982. Nadie defiende tampoco la idea de que un canal público debe estar al servicio del gobierno. Esta idea en Europa existe, evidentemente hay acusaciones sobre eso, pero en principio ningún canal público es la expresión del gobierno oficialmente.
Pero hay que tener en cuenta, sin embargo, que esta opción puede ser contraproductiva y puede tener un efecto boomerang. Por ejemplo, el de que un medio público sea un medio del gobierno. ¿Por qué? Porque si se produce un cambio de gobierno mediante las elecciones, bien, en ese caso la oposición pasaría a controlar el medio público y por consiguiente los medios de comunicación y los privados estarían en manos de la oposición. Es lo que ocurrió exactamente en Italia con Berlusconi. Berlusconi era el dueño del principal grupo mediático privado. Y cuando ganó las elecciones y pasó a ser presidente del Consejo, se hizo también con la televisión pública, que transformó en televisión del gobierno. Y entonces en Italia se encontraron con esta situación de que la televisión privada y la televisión pública era toda berlusconiana. Así Berlusconi tuvo la influencia que tuvo en Italia durante estos últimos 20 años. Así que, aunque de manera mucho menos espectacular, esta cuestión también se está produciendo actualmente, esta batalla se está produciendo actualmente en Europa. Sin lugar a dudas, en sus estatutos, el sector público no es la correa de transmisión y no debe ser la correa de transmisión, insisto, del poder político. Pero en casi todos los países, los canales públicos están sometidos a presiones y a intervenciones gubernamentales. Muy difícil escapar de esas intervenciones y si hay en la sala responsables de medios públicos, saben de lo que estoy hablando. Podríamos citar muchos ejemplos en países de Europa, en España en particular, en Italia, en Francia, donde el gobierno presiona a los responsables de los canales públicos para transformarlos en órganos del gobierno. En todo caso, tanto en América Latina como en Europa, para no hablar de los demás continentes, el deseo en favor de la democracia y de la libre expresión de las diferencias son un componente fundamental de la identidad política nacional. Por eso no debemos temer que esta aspiración se convierta en un requisito fundamental para el sector público. Actualmente, con la explosión del número de canales y la convergencia de la que hablaba yo antes entre las comunicaciones audiovisuales y las comunicaciones digitales de Internet, el sector público tiene ahora que competir con la proliferación del sector privado y en particular con la explosión que se produce en el sector digital y no tiene ya a priori una audiencia garantizada. El sector público, por consiguiente, debe replantearse en este nuevo contexto la conquista y la fidelización de esta nueva audiencia que ha migrado a Internet. Es inútil producir programas que nadie o que casi nadie va a ver o escuchar. La situación se complica aún más, como lo decía al principio, con esta nueva tendencia de las nuevas generaciones que se apartan de la televisión en favor de Internet. Un estudio que ha sido realizado en Francia en enero de este año, de 2013, muestra que semanalmente los jóvenes entre 13 y 19 años pasan 13 horas consultando la web, contra 11 horas solo viendo la televisión. O sea que en Francia también para esta generación ya se ha franqueado la línea. Y esta brecha se está ensanchando. Mañana serán 15 horas en Internet y 9 horas en televisión y así sucesivamente. Con sus computadoras o sus tabletas o su smartphone, los jóvenes recomponen ahora sus propios menús audiovisuales a partir de los sitios de replay, de los canales de televisión o de las plataformas de intercambio de vídeos como YouTube.
Esta migración de los jóvenes de la televisión a la computadora o a todas las nuevas pantallas de tabletas y teléfonos, y por lo tanto la migración de programas sin ningún tipo de limitaciones físicas o de tiempo, no puede ser ignorada por las televisiones públicas. Los canales de televisión, tanto públicos como privados, tendrán que adaptarse. Los canales públicos o de televisión pública tienen una responsabilidad especial de anticipar este fenómeno si no quieren desaparecer como canal público. La cuestión del control político de la información producida por el sector audiovisual público tiende con demasiada frecuencia a eclipsar el contenido de sus programas. Sin embargo, son ellos, mucho más que los noticieros, los programas de entretenimiento, los que contribuyen al formateo de las mentes. Repito, ya lo dije. Desde este punto de vista, no vemos diferencias fundamentales, a veces, entre canales públicos y canales privados. Se nota en particular que las series estadounidenses están omnipresentes en los canales privados de máxima audiencia, pero también tienen espacios importantes en los canales públicos, en detrimento de la producción nacional. Esto es también cierto en otros países y en particular en Europa. O sea, la idea es que los canales públicos no deben rendirse de manera incondicional ante, digamos, la supremacía del entretenimiento producido por Estados Unidos. El gran desafío, con esto concluyo, de los canales públicos, tanto en Europa como en América Latina, es la producción de programas de calidad originales que, respetando la letra y el espíritu de su misión, sean a la vez populares y de alta calidad, con el fin de atraer a una audiencia que está alejándose de la televisión. Esto es a la vez una cuestión de creatividad y de libertad de expresión cultural y una cuestión también de financiación que los entes públicos, en particular los gobiernos, deben tener muy en cuenta para deshacerse de la dictadura de la publicidad. Hay que resistir a la tentación de limitar las producciones del sector público a unas audiencias minoritarias. Sería abandonar, sería desertar el campo de la batalla cultural en un momento decisivo de la historia de los medios de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias.